Hoy vamos a ver Napoleón Bonaparte, segundo programa. La vez pasada habíamos dejado a Napoleón en la gloria de Austerlitz, y si bien Marengo le dio la Francia, Austerlitz le daría la Europa. Ya en la batalla de Austerlitz, ya en ese momento contra los austríacos, eso ya, ahí no estamos defendiendo la revolución, eso hace rato que pasó. Ahí está pasando de un proyecto que es defender la revolución a un proyecto que es esparcir la revolución por el resto de Europa. Esto ya es un proyecto imperial, esto ya es llevando los ejércitos por el resto del continente, y ahí ya no estamos hablando de Francia, estamos hablando de Europa. Ahí el destino de la nación, de todas las naciones europeas y de los imperios, y el nuestro, de paso, van a quedar definidos de ahí en adelante, porque aquí ya cambiamos, ya no estamos en las etapas de la revolución, ya hace tiempo que pasó la convención, ya hace tiempo que pasó el directorio, ya no estamos en el consulado, ahora estamos en el imperio. Y ya en el imperio la cosa es pa'lante, y él era como el flautista de Hamelin, hechizaba a los ejércitos, y los ejércitos lo seguían. Entonces, bueno, ¿qué era lo que hacía el hombre de tan fantástico? ¿Cuál era su genio militar? La vez pasada estábamos hablando de su genio político, y estábamos hablando de cómo era de buen administrador, y cómo en los pocos años de paz que tuvo, fue después de Marengo, fue cuando logró poner tantas reformas, liberar la servidumbre, acabar con la sujeción de los campesinos a la tierra, crear el concepto de ciudadano, el voto, institucionalizar todo eso, volverlo un código, hacer el código napoleónico, la educación masiva, el bachillerato, todo eso lo habíamos visto durante su gobierno. Ahora vamos a ver durante su imperio cómo es la cosa. Lo que el hombre hace de sensacional es la artillería. Él mueve la artillería, los cañones se han hecho más ligeros y se pueden montar en ruedas y se pueden mover. Antes los cañones eran tan grandes y tan pesados que no podían moverse, entonces ahora que se pueden mover, él lo que hace, como es más buen matemático y es buen artillero, el hombre sabe dónde cuadrarlos, ese es el truco, y con eso, con los cañones, va a dominar Europa. Entonces, lo que va a hacer es eso por un lado. Ahora, en aquella época, esto de que la política, de que la guerra es la política por otros medios, se refiere a ese tiempo en que había batallas en donde se enfrentaban ejércitos, con armas que no eran de repetición, sino esas armas, es decir, usted dispara y la carga, dispara y la carga. Entonces, ¿qué pasa? Que tenían una formación compacta. La idea de la formación compacta la tienen desde los griegos, desde las antiguas falanges y después desde las tortugas romanas, y eso es una forma de hacer mucho más efectiva la capacidad de fuego de un ejército. Entonces, de esa manera es como si dispararan muchas balas a la vez. Es el equivalente a lo que hacían los arqueros en la Edad Media, que disparaban pero miles y miles de flechas. La formación compacta de los ejércitos permitía disparar muchas balas a la vez. Este tipo de batallas, frente a frente, con los tambores, con los penachos, con las plumas, con los colores, con las charreteras. Esto eran batallas de honor y la gente se miraba de frente y todo eso era posible. Y esto ya daba batallas definitivas, es decir, en una sola batalla quedaba definido una posición, una estrategia, un país. O sea, existía la batalla definitiva. Sí, entonces por eso es que Austerlitz le da la puerta a Europa, Marengo le da la puerta a Francia, la campaña de Italia lo hace conocer, porque cada una de esas batallas tenía un poder decisivo importantísimo. Y esto va a ser así hasta cuando se inventen las armas de repetición.
cuando se inventan las armas de repetición y el que un ejército esté frente a otro con ese tipo de armas, lo que produce es una carnicería, la cosa más impresionante, porque entre las guerras napoleónicas y lo que va a ser a final del siglo XIX la batalla de Sedan, que es lo que empieza a armar la chispa que va a desencadenar después la Primera Guerra Mundial y luego la Segunda, entre una y otra media la Revolución Industrial. Y las armas en la revolución industrial, hechas ya en cadena y con la característica de la repetición, es decir, que usted no la tiene que cargar, sino que ella misma va disparando, esto hace que la mortandad sea mucho más grande y que las guerras modernas no tengan una batalla definitiva, sino que si a esto le vamos a sumar ametralladoras y si después le vamos a poner ya armas de calibre y si después le vamos a poner bombas atómicas, pues olvídese, pues o sea, ya esa guerra de honor en donde usted tiene el enemigo enfrente que viene en formación contra usted y se baten de igual a igual, así ya no son las guerras. Ahora las guerras son unos bombardeos contra población civil, la cosa más horrible, bombas, racimos, cualquier cantidad de cosas que ya nadie tiene manera de responder y ya no hay un enemigo que usted tiene enfrente, ni usted está al otro lado, ni se baten en el honor de las banderas, ni de los tambores. Ya las guerras no son así, ahora son unas carnicerías horrorosas que no definen nada porque duran y duran y duran y duran años y no definen nada. En las guerras modernas, las batallas no significan nada, simplemente llevan a unas enormes carnicerías y la población civil es la que va a pagar eso. Entonces estas son las últimas guerras que se libran con ese tipo de esquema y Napoleón va avanzando con los ejércitos. Al avanzar pasan muchas cosas, pasa que las ideas van detrás de los ejércitos napoleónicos. Napoleón pues tenía estas frases así impresionantes. Una vez llegó después de una de estas mega batallas y tenía a los soldados en formación en una calle y una mujer, esto en París, embarazada iba a pasar y entonces no la iban a dejar pasar pues ya estaban todos los ejércitos y el hombre la hace pasar y le dice: paso a la madre de los ejércitos de Francia y a ver cómo va a quedar ella. Pues entonces él hechizaba a la gente, pero la hechizaba. A los ejércitos definitivamente los embrujaba como el flautista de Hamelin, pero al pueblo francés le arrancaba la devoción más impresionante, se hacían batir por él, tenía un carisma el hombre, un carisma, y como era tan tenazmente valiente, tan fuertemente valiente, entonces la gente lo seguía porque era el ejemplo. Entonces va avanzando por Europa. Cuando avanza por Europa, lleva por un lado las ideas de la nación, del ciudadano, de la libertad, de la reforma agraria. Entonces muchos sectores europeos se ven maravillados por estas ideas y los siguen e integrarán sus ejércitos. Otros se ven amenazados por estas ideas y lo atacan e integrarán los ejércitos de sus principales enemigos, que son Austria, siempre ahí. Se disputan con Austria la hegemonía de Europa. Austria hace mucho tiempo que tiene el poder en Europa y esta es una fuerzota enorme que se le está poniendo a la pata, que son los franceses. Entonces el duelo por la Europa es entre Austria y Francia. Prusia es un poder militar importantísimo, aliado de Austria. Inglaterra, allende los mares, está pendiente de la jugada con esta guerra que hemos visto que existe entre Inglaterra y Francia desde cualquier cantidad de tiempo. Entonces, tiene unos enemigos bastante grandes en ese momento y siempre los va a estar enfrentando. Y esos pueblos son de unas monarquías antiquísimas y superpoderosas para quienes las ideas de Napoleón son la peor de las amenazas. Entonces las ideas de Napoleón es lo que le dan la diferencia o lo que hacen tan particular estas guerras. Porque es que detrás de eso va la forma de la república, el fin de los imperios. O sea, ahí están pasando cosas a nivel político que se están expresando a nivel militar, pero que su capacidad de transformación está también en lo político. Entonces hay gente a la que le parece chévere y hay gente a la que no le parece chévere. Y hay gente que, si entiendo el valor de sus ideas, resiente la manera como las impone, porque esto es a cañonazo limpio. O sea, a usted le están echando un cuento sensacional del ciudadano y de la libertad, pero a las malas lo están encañonando. Entonces eso así no sabe tan rico, porque usted sí, muy bonita la libertad, pero si me van a cascar en su nombre, yo francamente no sé qué pensar. Entonces esto produce una ambigüedad, la paradoja.
de llevar a bala y a cañonazos el discurso de la libertad por los campos de Europa. Eso es una paradoja, porque usted no sabe qué hacer con ese doble discurso. Una idea que lo libera y una forma que lo está oprimiendo porque lo están integrando en un orden. Entonces uno va por Europa y empieza a encontrar un montón de estatuas que de la independencia, que de los héroes de la independencia, y que en Bélgica que de los héroes de la independencia, y que en todo que los héroes de la independencia. Entonces uno dice, ¿de quién se independizan los europeos si ellos eran las colonias? Ellos fueron los colonialistas y ellos fueron los que sometieron a otros pueblos, y los otros pueblos nos independizamos era de ellos. Entonces, ¿de quién se van a independizar los europeos si ellos eran los que pusieron al resto del mundo a independizarse ellos? Pues de Napoleón, ¿cómo te parece? Napoleón sometió a toda Europa. Entonces el proceso para sacárselo de encima es lo que estos pueblos llaman los procesos de independencia de ellos. Entonces Napoleón va avanzando, pero él va a cometer un error garrafal que le va a costar prácticamente toda la campaña: meterse con España. Meterse con España. Él tiene un gran proyecto en donde va a poner a toda la familia a gobernar en todos lados para crear una dinastía. Entonces quiere integrar a España a su proyecto, pero España, a diferencia de los demás países europeos, los demás imperios europeos, España es profundamente católica. España tiene una cultura diametralmente distinta a la de Francia, completamente diferente. En España el rey es un valor supremo, y era Borbón. Ese rey que ellos tienen era Borbón. En España las ideas de la Ilustración vistas así no les van a parecer chéveres. Entonces, como en España había una pugna entre Carlos, que era el padre, y Fernando VII, los dos tenían una pugna por el poder. Entonces la situación en España es la siguiente: resulta que Inglaterra viene dominando los mares, nadie le gana a Inglaterra en el mar, y el principal aliado de Inglaterra es Portugal. Entonces la idea es que como España y Francia habían sido aliadas, se acuerda que tenemos una vieja alianza con ellos, ahora que le dejaran cruzar el territorio español para llegar hasta Portugal, neutralizar a Portugal y de esa manera impedir la alianza entre pueblos marineros que son los portugueses y los ingleses, ¿sí? Eso se va a hacer mediante el Tratado de Fontainebleau. Pero resulta que Napoleón, al meterse en España, decide más bien invadir España. En lugar de pasar por ahí de largo, decide invadirla, decide integrarla a su proyecto, y como los dos no se ponen de acuerdo los dos reyes, a los dos reyes los va a detener y va a fracturar el poder del rey de España, y va a poner como a su hermano José Bonaparte a reinar en España. Y esto de que le pongan un rey francés, de las ideas afrancesadas, esto a los españoles les va a parecer terrible. España va a ser la piedra en el zapato para Napoleón, como Flandes lo fue para España en su expansión de imperio. Entonces aquí pasa una paradoja de un tamaño. Resulta que cuando llega allá y fractura el poder, la fractura del poder hace que los españoles tengan que crear una junta, la Junta de Sevilla, y después una Junta de Regencia. Al fracturarse el poder de los españoles, nuestro vínculo, el vínculo de la América bajo el dominio español, de la América Latina, es exclusivamente con la figura del rey. No es con el imperio, es con el rey. Si no hay rey, si el rey de España no está, ¿con quién es nuestro vínculo? Entonces eso hace que lo mismo que se formaron juntas allá, se formen juntas acá. Y al formarse las juntas acá, empiezan los movimientos de 1810, y empiezan las juntas en Buenos Aires, en Santiago, en Montevideo, y aquí van empezando en Cartagena y en Monpós y en Bogotá. Todas las juntas, todo el movimiento de juntas, que es lo que se estaba celebrando, que es el bicentenario, que es donde empieza todo el proyecto de independencia, es una reacción a el hecho de que Napoleón ha fracturado el poder del rey en España. Entonces tú y yo, ¿qué venimos siendo si nuestro vínculo era con el rey? Entonces, ¿cómo le hacemos? Entonces, en la primera parte va a haber un movimiento de juntas y va a haber opiniones divididas. Algunos son leales al rey y dicen abajo el rey, abajo el mal gobierno, pero viva el rey de España. Otros quieren hacer una junta, digamos, paralela a la que está pasando en España.
Otros quieren independizarse del dominio español, pero no hay un acuerdo y cada uno tiene posturas diferentes. Por ejemplo, la Junta de Buenos Aires quiere desde el comienzo, porque estos tienen la logia Lautaro y tienen la influencia de los masones muy fuerte, que ellos sí quieren la independencia de una. Monpós también quiere la independencia de una. Montevideo no. Montevideo lo que quiere es que le quiten un virrey francés y le pongan un virrey español. O sea, cada uno tiene un proyecto distinto. La falta de una unidad de opinión es lo que hace que en la primera oleada, la de 1810, 1811 y 1812, que es todo el bicentenario, no sea todavía la hora de la independencia, pero sí la época del pronunciamiento civil, es la época de la rebelión quiteña. Cuando los quiteños hacen una gran rebelión para crear su propio proyecto, es nuestro pronunciamiento como ciudadanos, son las ideas de la Ilustración, son las ideas de la revolución que están llegando a América y que empiezan a coger eco en el momento en que se fractura el poder español y que, como habíamos visto, habían llegado por Miranda y habían llegado por Nariño y habían llegado por Eugenio Espejo, ¿sí? Entonces, en ese momento es cuando se da la primera etapa nuestra, pero son dos caras de una misma moneda. Lo que está pasando en España se traduce en lo que está pasando aquí. Ya después, cuando caiga Napoleón y España empiece la restauración en el continente y la reconquista en nuestra tierra, en toda la América Latina, es cuando las independencias los movimientos se van a radicalizar. Y ya no vamos hacia una postura con la corona, sino contra la corona, porque no hay alternativa. Ya la reconquista va a ser tan supremamente dura en términos de ahorcas y fusilamientos que la gente se va a polarizar y ya son las batallas que van a definir las independencias. Pero el proceso es uno solo, desde las juntas hasta el momento en que las batallas definen la independencia. Este proceso no se puede entender sin entender la ruptura, la invasión napoleónica a España. Entonces, ¿qué pasa con los españoles? Los españoles no quieren la Ilustración y los españoles no quieren el afrancesamiento y los españoles quieren su cultura, la que tienen ellos, que es totalmente distinta a la europea. Y cuando empiezan a entrar los soldados franceses y empiezan a violentar, porque es durísimo, ellos van a tener ahí una guerra que no conocen, van a tener una guerra de guerrillas y la van a llamar de guerrillas porque son guerras pequeñas, no son ejércitos enfrentados uno a otro, son emboscadas, son puñaladas, los degollan por la noche, hombres, mujeres y niños se van a batir contra los franceses. Y en Madrid va a haber un levantamiento gigantesco que es el levantamiento del 2 de mayo, y en el levantamiento del 2 de mayo van a matar un montón de soldados franceses, y hay una batalla que la van a ganar los españoles, que es la batalla de Bayén. Y bueno, y a Napoleón se le sale esto de las manos, entonces Napoleón tiene que ir a España a ver qué es lo que está pasando en ese momento, y descubre que esto está manga por hombro, y mientras Napoleón está en España, deja a un lado a los ejércitos que están avanzando por Europa, y entonces los ejércitos se le empieza a descontrolar la situación, se le va a aparecer lo que es la derrota segura para una guerra, dos frentes. El frente en España y el otro frente en Europa. Eso no lo gana nadie. Eso fue lo que hizo que los alemanes perdieran la Primera y la Segunda Guerra Mundial, los dos frentes. Entonces, el hombre llega a España. Mientras está en España, es tan grave la situación que en Francia lo van a traicionar. Su hermana estaba casada con Murat, el general más tenaz, y Murat había sido el héroe de España. Y entonces, él, en lugar de darle el trono de España a Murat, que se lo merecía según sus méritos, además porque era el más duro de los generales, se lo dio a su hermano. Murat se sintió abandonado, se sintió fallado por Napoleón y empieza a hacer una conspiración apoyado por su hermana, o sea, la hermana de Napoleón, y adivine con quién, con Fouché y con Talleyrand. ¿Se acuerda que Fouché y Talleyrand son unos camaleones? Ellos, cuando la ven grave, empiezan a ver para dónde viene la siguiente jugada, y lo mismo que se mudaron de un lado al otro de todo el tiempo, desde la convención hasta el directorio, hasta el consulado, hasta el imperio, ahora van a ver para dónde se mudan. Entonces se meten también en la conspiración. Cuando Napoleón regresa, lo han traicionado los más cercanos, incluida su hermana. Entonces la cosa se pone muy, muy grave, y lo de España le va a hacer mucho daño porque es una guerra de desgaste. Esa no tiene una batalla definitiva. El pueblo español está decidido a sacarlos a como dé lugar.
Pero además de eso, hay una tragedia que es la paradoja. Francisco de Goya es un hombre ilustrado. Está esperando las ideas de la Ilustración. Hace rato que quiere que lleguen a España para modernizar a una nación que no había salido de su idiosincrasia, la misma que tenía desde la época de Felipe II. Entonces esto de que llegue el ciudadano y todo eso, él lo celebraba junto con muchos otros. Aquellos que estaban de acuerdo con estas ideas se les llamaba los afrancesados y eran mal vistos por el resto de los españoles. Pero resulta que como esto llega a la brava y al resultado de una emboscada de guerrillas, los soldados napoleónicos responden con una masacrada de población civil y empiezan a quemar las aldeas. La lógica de estas guerras es que usted los embosca por detrás y ellos se vengan con la población civil, entran a las aldeas y empiezan a quemar las casas de paja, y eso hace que la gente los odie y los maten la siguiente vez, que es el esquema de las guerras modernas que hemos visto. Digamos, eso era lo que pasaba en la guerra de Vietnam y todo eso, que esto enardece, los ejércitos se ven enardecidos por las emboscadas y la población civil se ve enardecida por la violencia de los ejércitos contra sus aldeas, y esto se vuelve un infierno. Entonces, cuando Goya empieza a ver esto, dice: un momentico, si este es el discurso de la razón, el sueño de la razón crea monstruos. Y empieza la increíble paradoja de que cómo es posible que la diosa razón era la que estaba inspirando toda esta fuerza, y ahora en nombre de la diosa razón están fusilando a los españoles. Y ahí se ensombrece el alma de Goya de una manera tan terrible que la última parte de su obra va a ser completamente sombría. La primera parte de la obra de Goya es popular, es un poco burlesca, es alegre, picarona, pero ya después esto se va ensombreciendo, los demonios de Goya, hasta que al final los fantasmas de Goya se van tomando su alma, llevándola a las sombras y al abismo de quien no puede comprender cómo le tocó vivir una historia tan dura, y desde los fusilamientos en adelante la obra de Goya se vuelve sombría, y Cronos devorando a sus propios hijos, y es él el que va a ser, como digamos, uno de los pintores más emblemáticos de la paradoja, de lo que significa la revolución, y finalmente va a tener que irse para Burdeos, y allá va a estar totalmente desencantado, con el alma llena de sombras, habiéndonos señalado que el sueño de la razón expuesto de esta manera va a crear monstruos. España no se puede reponer de esto. Este golpe a España la fractura de tal manera que el resto de las colonias en un momento dado emprenderán los procesos de independencia y nos vamos a independizar, y España va a perder todo el imperio. Solo le va a quedar Cuba, Puerto Rico y Filipinas, y España no se va a poder reponer, pero sobre todo España no va a vivir la modernidad. Y como no va a vivir la modernidad, porque la modernidad le llegó a balazos con Napoleón, entonces España se va a quedar por fuera de la modernidad y se va a atrasar del resto de Europa, y se va a partir por dentro entre los afrancesados, los que querían las ideas de la Ilustración, y los que se aferran a la España eterna de Felipe II, al proyecto católico, al proyecto conventual que la había generado como nación. Y estas dos Españas no van a poder resolver ese lío que se les arma en la época napoleónica hasta la guerra civil en el siglo XX, hasta 1936, cuando estallen en pedazos las dos Españas que se incubaron desde la época napoleónica en una guerra fratricida terrible, y luego vendrán los 40 años de dictadura. Hemos dicho, estos no van a resolver esto sino hasta que les muera Franco, mejor dicho. O sea, solamente van a resolver el tema de la modernidad por ahí en el año de 1976 para adelante. O sea, esto a España la define, pero España sí se fractura. España pierde las colonias, España entra en un proceso de decadencia, su sol se oculta, pero ella le daña el caminado a Napoleón. Es España la que empieza la caída de Napoleón. Entonces, digamos, Napoleón tampoco se repone del tema español, él tampoco puede. Napoleón representa el nacionalismo. Y el nacionalismo, que quiere unir a toda Europa bajo un mismo orden histórico, también alborota los nacionalismos de los pueblos que está sometiendo, porque las cosas van y vienen. Entonces, si usted tiene una idea de nación soberana, pues yo también. Y entonces usted me echa el cuento, pues yo le echo el mío. Si usted quiere hacer una gran nación europea, yo quiero hacer una nación mía. Y la fuerza del nacionalismo es que él lleva
es a él mismo al que cuchillo para su propio pescuezo, ¿ve? Y esa misma fuerza del nacionalismo es la que hace que nos independizamos nosotros, por querer ser exactamente eso, estados nacionales, lo mismo que ellos se lo están inventando allá. Todo es una cadena de acontecimientos que está desatando Napoleón con los ejércitos. El otro problema de extrema gravedad, el otro problema doloroso y terrible es Polonia. Polonia, que ha sufrido y le queda, eso sí que es una historia triste. Polonia se va a atomizar, es decir, sus reinos se van a fragmentar con la dinastía de Yowinga en el momento en que le surgen tres potencias al lado: Austria, Prusia y Rusia. Eso es estar uno enfermo de geografía. La gente que está enferma de geografía se puede enfermar de geopolítica. Entonces entre los tres se la van a repartir, tras, así. En la época de Catalina la Grande se van a repartir Polonia y Polonia deja de existir. Deja de existir quiere decir que toda está a pedazos contenida en los tres grandes imperios, en las grandes potencias que la rodean. Y que ella, que tiene un sentido tan profundo del nacionalismo, solamente existe en la música de Chopin. Por eso estábamos escuchando la polonesa, porque Chopin, al escribir y al tocar la polonesa, está siendo tremendamente subversivo y transgresor, porque lo que está es hablando de una nación que no existe, es decir, se está oponiendo a los dominios de Austria, Prusia y Rusia. Polonia solamente existe en la Virgen de Częstochowa, en la Virgen Morena, a la que ellos rezan, porque ellos dos, Chopin y la Virgen, han sido durante mucho tiempo la nación polaca. Entonces los polacos van a durar 150 años sin nación, siendo ellos una nación, porque es que este pueblo viene de atrás. Ellos están arrancando desde el siglo IX, entonces ellos ya llevan mucha agua debajo del río para cuando llegan las potencias y se los hacen de almuerzo. Polonia siempre será un problema en Europa, porque Europa toda traiciona a Polonia. A Polonia le falla a todo el mundo. Polonia quiere y apuesta a Napoleón. O sea, Napoleón, que tiene toda esa historia y que también es enemigo de Rusia. Entonces Polonia dice, bueno, pues está bien, hagámosle, metámonos en el tema de Napoleón y le pedimos que por favor nos dé la soberanía, que por favor nos deje existir como país. Es todo lo que le pedimos y lo apoyamos y apostamos nuestra suerte a la suerte de Napoleón. Resulta que Napoleón va a tener un trato con el zar Alejandro de todas las Rusias, porque en algún momento la cosa va a llegar a Rusia. Entonces, en la primera parte, Napoleón hace un trato con el zar. Y es un trato, aquí esta historia va a ser de una circularidad muy extraña. De la misma manera que Hitler hizo un trato con Stalin antes de invadir Polonia, donde le dice que si no le molesta que invada Polonia, y Stalin le dice que no le molesta en la medida en que a él no le moleste que la Unión Soviética invadiera en el siglo XX a Lituania, Letonia y Estonia. Y así quedaron repartidas y Finlandia, las repúblicas bálticas, a cambio de la Polonia. Aquí pasa una cosa parecida, habiéndole prometido a los polacos su libertad, su independencia, su soberanía, su nación. En el momento en que va a pactar con los rusos, él cree que pactando con los rusos no va a tener la guerra con ellos. Y Alejandro le dice, sí, pactamos la paz en Tilst. Sí, pactamos la paz, pero olvidemos el temita polaco que es como tan espiloso, como tan harto. Y entonces Napoleón, ahí es cuando entrega a los polacos, porque resulta que él no debería haber pactado al costo de la soberanía de Polonia. Debería haber puesto eso como una de las condiciones para la paz, teniendo en cuenta que le había prometido a los polacos su soberanía. Y no lo hizo. Entonces, esto quiere decir que fuera de que ya la vendió en el pacto, y que aparte de eso Napoleón a la postre va a perder, quiere decir que Polonia va a durar mucho tiempo más sin existir como Estado nacional, solo hasta después de la Primera Guerra Mundial, cuando Alemania haya sido derrotada y ya no exista la Rusia de los zares, sino la Rusia de la Revolución. O sea, tanto así, de aquí para adelante les quedan 100 años más
de inexistencia como país. Chopin, que justamente está naciendo en 1810, se convertirá en el símbolo durante los siguientes 100 años de inexistencia de Polonia, del alma de este país. Su música será lo único que ellos tengan como patria, su música y la Virgen Morena, y por eso es tan importante. Él va a encarnar toda esa frustración en el futuro con su música, y él es el que va a hacer sentir el dolor del pueblo polaco. Ellos tienen una estatua muy grande y muy hermosa de Chopin en Varsovia, y todos los sábados tocan a Chopin mientras los dejen, porque cada vez que los van a invadir les prohíben a Chopin. Entonces ya cuando los invadieron los soviéticos en la Segunda Guerra Mundial no podían tocar a Chopin, entonces ahí lo tienen y todos los días lo tocan, no va y cualquier cosa pase. Chopin es la nación, Chopin es Polonia y la Virgen de Częstochowa. Entonces Napoleón los feria. Todo el mundo tiene la idea de que sacrificando a Polonia van a poder apaciguar a Rusia, hasta que sacrifican a Polonia y Rusia se entusiasma. Sí, y siempre les parece que Polonia es un precio que se puede pagar por la Rusia, y eso nunca resulta así, y a la postre el problema lo hacen por Polonia. Entonces Napoleón incumple su palabra, y los polacos una vez más llevan, y ellos han llevado harto y duro. Entonces él sigue, pero después este zar Alejandro es un durísimo. Alejandro no está pintado en ningunísima pared, no van a creer ustedes. Entonces después ya están en las fronteras de Polonia, ya la ha sacrificado, pero de todas maneras tampoco, si están en las fronteras de Polonia, quiere decir que van a atacar. Y si van a atacar, Napoleón decide emprender la campaña en Rusia. Y en la campaña en Rusia se va a meter en grandes problemas. Ahí sí se va a meter en grandes problemas. Porque primero el ejército ya no son estos franceses jóvenes que están defendiendo la revolución, ciudadanos fervorosos, ya son ejércitos de muchas naciones. Segundo, ya no es una guerra por defender la revolución, ya llevamos mucho tiempo en guerra y ya los ejércitos están cansados. Y ya ven que no hay una guerra que termine, que no hay una batalla que acabe, sino que es que eso siguen y siguen y siguen y siguen y siguen las guerras. Ya llevamos 10 años de guerras y échale los de revolución que nos echamos atrás, ya no da el cuero, man, ya. Y los generales se le están envejeciendo, Napoleón ya no es tan rápido, o sea, ya no es lo mismo la campaña en Rusia. El tipo que va a Rusia no es el de Austerlitz. El tipo que va a Rusia ya no es el de Marengo. O sea, no, esto ya no es así de duro. Y se va a meter con los rusos. Y los rusos le van a hacer la prueba más dura, que es con la que caen todos. Con la que cayó Napoleón y con la que caerá en el futuro Hitler cuando lo intente. Meterse con la Santa Madre Rusia es subestimar por completo el temple de los rusos y la astucia de sus zares. Entonces se van a meter allá, empiezan la campaña y llegan y no hay nadie, y avanzan, nadie, y se toman Moscú, nadie, y de pronto pues han ganado una batalla antes, pero no, la que ha sido la batalla de Bordino, después ya no encuentran a nadie, cuando ya deciden ir por Moscú y por el zar, no, y de pronto empiezan a prenderse llamaradas, y es que los rusos están haciendo una cosa que un francés no puede imaginar. El zar ha dado la orden de tierra arrasada. Tierra arrasada quiere decir que los rusos van a coger todo lo que se puedan llevar y lo que no se puedan llevar lo queman. Y al quemarlo, quiere decir que los ejércitos van avanzando y a medida que avancen no van encontrando municiones, ni pertrechos, ni caballos, ni gallinas, ni nada para comer. Y luego viene el arma mortal más grande que los rusos tienen, el general invierno. Y cuando llegue el general invierno empieza esta gente a morir de hipotermia y no tiene comida y avanzan los ejércitos y nada que se den los rusos por ninguna parte y se corren y se corren y se corren hasta que en unas batallas verdaderamente impresionantes. Allá se pierde mucho más de la mitad del ejército. Es en la campaña en Rusia y en la batalla de Bordino donde un hombre también ilustrado, muy sensible, pero que está viendo lo que hacen contra su pueblo, escribe una de las obras más importantes de toda la literatura, La guerra y la paz,
León Tolstoy escribe La guerra y la paz por la batalla de Bordino y por la campaña de Napoleón en Rusia. Entonces los siguen avanzando los franceses, y esto se convierte en una tragedia y ya no hay cómo regresar. La estepa es inmensa, mucho más grande que Europa, pero mucho más grande que Europa. Europa termina siendo un paseo al lado de la estepa rusa, y los rusos lo van a derrotar. Y esto va a ser un desastre, y se pierde más de la mitad del ejército, y así como España le desgastó los oficiales y el ejército, Rusia se los va a derrotar. Y en el metro de Moscú hay un par de mosaicos de los cuales los rusos se sienten muy orgullosos. Uno que muestra la derrota de Napoleón, es un mosaico gigantesco del tamaño casi de un muro de una catedral, es una cosa enorme, porque el metro de Moscú es como un templo, como un palacio, y ahí está Napoleón siendo derrotado por los rusos. Y la siguiente estación de metro es como derrotan a Hitler. Entonces, ¿cómo lo derrotarán después en la Segunda Guerra Mundial? Esas dos cositas tienen los rusos en su haber, y se sienten muy regios y muy orgullosos de esas dos, porque a los dos que han intentado someter a toda Europa, los han parado los rusos, diga usted. Entonces es ahí, en ese momento, cuando está pasando todo eso, que Tchaikovsky compone la obertura de 1812, con la que iniciamos, porque es la manera como va a celebrar la derrota de parte de la Rusia de los zares a Napoleón. Le ha destrozado una de las fuerzas más importantes que tiene Napoleón, la caballería. La gran caballería de la gran armada ha caído junto con todos los hombres, muriendo de frío, de hipotermia, en la gran y vacía llanura rusa, en la gran estepa, en medio de esta nieve. Los rusos son fuertes porque saben manejar el frío los fortalece, se organizan alrededor del invierno como alrededor de una gran empresa, y casi 6 meses al año se movilizan, y cada uno sabe qué hacer con ese invierno que a otros pueblos les taladra los huesos, pero a ellos los hace fuertes y poderosos, y es lo que talla esa alma profunda, lacerante, que ellos van a llevar en la literatura, y que es la que hace que en su misticismo nadie se pueda meter con la Santa Madre Rusia. Entonces pues el hombre pierde la caballería, pierde el ejército, la campaña es un desastre. Cuando ya regresa a París está perdido, está realmente perdido. Entonces en el momento en que está perdido, empieza a aparecer otro personaje que va a ser muy importante en nuestra historia, Metternich. Metternich va a ser el futuro arquitecto de la Europa post-napoleónica, el hombre de la Santa Alianza, el austriaco. Él va a ser el mensajero, digamos, va a ser el gran ministro de Relaciones Exteriores de el emperador, y ese es el que va a definir cómo es que va a quedar la mano después de Napoleón. El hombre va y le dice: los austríacos te mandan esta paz. Bueno, mientras tanto han pasado otras cosas a nivel romántico. Mientras tanto ha repudiado a Josefina, porque necesita una dinastía, por todo lo que hemos hablado del tema de haber matado a un descendiente Borbón y no tener con qué restaurar o con qué reemplazar los símbolos de una dinastía que era monárquica por una dinastía republicana. Entonces necesita un muchachito. Josefina no se lo puede dar. Entonces él repudia a Josefina, es decir, toma como esposa a María Luisa de Austria para tener con ella un hijo y de esa manera apaciguar a los austríacos.
lo que logra por un tiempo, pero fíjese que a la postre pues no le resulta, porque aquí estamos agarrados con los rusos, apoyados por los austriacos y por los prusianos. Entonces si va a tener el niño con ella, él va a seguir siendo amiguito de Josefina, no van a creer que no la va a volver a ver, pero la tiene que repudiar, y la historia de amor de ellos por eso es de amor y dolor, porque pues finalmente después él siempre la va a cuidar y la va a ir a ver y va a escuchar sus consejos, y ella le había dicho: no te vayas para Rusia. Él le preguntó de la campaña, le dijo: no te vayas para Rusia, no te vayas, he tenido sueños terribles sobre eso. Y el hombre no le paraba bolas. Los generales le decían: pare la guerra, man, ya no más, ya no más, ya no queremos más. Intentó hacer la paz con Europa, pero Europa seguía en guerra con él. Entonces seguía armando más guerras, y en la medida en que se viera armando más guerras, ya le iba sacando la mano todo el mundo, porque ya esto no tampoco. Entonces, en ese momento ya está perdido. Hace rato desde España tenemos problemas. Desde España hubo una conspiración. Aquí ya todo el mundo se le va cansando. El pueblo francés ya no tiene nada más. Ya no le puede dar ni caballos, ni gallinas, ni nada. Ya le dio todos los caballos, todas las gallinas, todos los muchachitos que tenía. Ya han muerto todos los muchachitos en los ejércitos. Ya, o sea, un pueblo exhausto, exprimido ya. Entonces cuando el hombre llega a París, ya no tiene nada, nada. Y mientras ha caído, entonces mientras tanto le ha dicho a María Luisa que se vaya con el bebé, porque pues tampoco la puede dejar ahí. Y la pobre María Luisa, otra austriaca, pues eso tampoco le ayuda con los franceses, porque la otra austriaca que han tenido era María Antonieta. Entonces no, esto no le queda bonito. Entonces el hombre por ahí tampoco la lleva bien. En tiempos de la campaña le va a morir Josefina, y Josefina es su corazón, es su vida. De todas maneras, el amor de ellos dos atravesó las vidas de ellos de una manera eterna, y es uno de los grandes amores de la historia. Nunca uno lo podría entender a él sin el amor de ella, ni a ella sin el amor de él. Entonces el hombre queda bastante cascadito después de eso. Llega a París, y ahí sí los austriacos le dicen: bueno, papá, la paz es aquí así. Él dice: un momentico, es que yo la paz no la acepto, yo la paz la hago o la impongo. No, 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 es que usted no ha entendido. Usted no está en condiciones de imponerle ninguna paz a nadie. A usted le toca es aceptar la que nosotros le impongamos a usted. Porque hubo un momento en que le dio, antes del tratado de paz, le dio una pataleta con Alejandro, se puso todo bravo con el zar Alejandro. El zar Alejandro le dijo: ¿sabe qué? A usted sus rabietas conmigo no le sirven de nada, porque es que yo soy el zar de todas las Rusias. Entonces aquí no me viene, mejor dicho, hay gente a la que el tipo no puede intimidar, ni al zar Alejandro, ni a los austriacos, ¿sí? Entonces ya Metternich le dice: no, 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 es que yo no le estoy preguntando, venga, porque es que usted está confundido. Yo soy el que le estoy imponiendo a usted la paz. Usted está perdido. Ah, no, que yo los voy a atacar y voy a despedazar Viena, pero ¿con qué? A ver, ¿con qué va a despedazar? Mire, ¿sabe qué? Más bien le damos el beneficio de que se pueda ir para la isla del Elba y tenga su reinito chiquito allá. De ahí se quede un ratico, se quede ahí. Si no, pero si eso es una islita chiquitica, no es que esas son esas islas que están ahí al lado de Italia, que él conoce perfectamente porque él es corso, y Córcega era de Italia antes de ser francesa. No, pero si eso es un callo. Pero a ver, es que mejor dicho, antes agradezca. Mientras tanto, Talleyrand ya se ha volteado para el otro lado, ya está en sociedad con Metternich desde hace rato, y ya está hablando con Alejandro, y está listo para montarse en el siguiente régimen. Fouché otro tanto, ¿no? Porque ellos, mejor dicho, la tienen clara, que ese barco se está hundiendo, cuál es el próximo que sale, y ahí se nos va montando de una vez los camaleones de la política, y se va para la isla del Elba. Y allá en la isla de Elba se queda un ratico, y luego coge y se escapa. Y con 4 gatos arma un ejército, y luego desembarca otra vez en Francia, y se viene el ejército de su antiguo general Neyls, dizque a combatirlo, y el hombre se le viene a los soldados que se niegan a dispararle y les dice: ¿ustedes quieren matar a su emperador? Aquí estoy, dispárenme. Y entonces los soldados, en lugar de dispararlo, sueltan las armas y se abrazan con los 4 gatos que él tiene, y Neyls le da la espada y dice: no, 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 la necesito para defender, y vuelve y se arma, y vuelve y alba otro ejército, y vuelve y entra a París, cuando ya lo estaba reemplazando otro rey que tenía Gotha, y vuelve, y la gente, como el flautista de Hamelin, lo vuelve a seguir aunque estuvieran exhaustos, y reemprende una segunda aventura después de haberlo perdido todo, vuelve y lo gana. Pero ¿para dónde va de aquí para adelante? Para Waterloo. Y eso
lo que le va a pasar en Waterloo y el tema de esa batalla y el drama con los ingleses y el ocaso de su historia y el tiempo de la restauración es lo que vamos a ver en el siguiente programa. Entonces, desde el orden europeo de la época de Napoleón, desde su rasgo más importante, su impronta en la historia de los pueblos europeos, lo que va a generar la posibilidad de la independencia y el nacimiento de los nuestros, desde las campañas, desde la gloria hasta el ocaso, desde Austerlitz hasta la campaña en Rusia y el quiebre en España y las batallas de Bordino y las grandes estepas y la capacidad de rehabilitarse y de regenerarse después de estar perdido y la adoración del pueblo francés y Josefina y María Luisa en su corazón y todas estas aventuras en la historia de un hombre increíble que es Napoleón Bonaparte, en la narración Diana Uribe, en la producción Jessy Rodríguez, y para ustedes feliz fin de semana.